Estudiado el contexto, es hora de saber cómo escribir para una web, por lo que en este tercer punto de la exposición vamos a dar unas recomendaciones básicas a tener en cuenta, sobre todo si trabajamos con páginas web o blogs. Para diferenciarlos, y aunque tienen mucha similitud a la hora de escribir en ellos, entendemos blog como una herramienta web que permite a cualquier persona crear textos o artículos y publicarlos en Internet, pero siempre siendo mucho más simple que una web en sí. Los blogs nacieron en 1995 como una forma de ofrecer listas de sitios web interesantes, aunque pronto empezaron a utilizarse como diarios personales. Para simplificar, podríamos decir que web es la página oficial de la empresa en su conjunto y un blog una página web de un aspecto determinado, por ejemplo la de un director o profesional de esa empresa o la específica de un producto o servicio concreto. Para empezar, hay que tener en cuenta el carácter eminentemente visual de Internet. Ya se ha dicho que los internautas escanean rápidamente las páginas en busca de lo que necesitan, por lo que no basta disponer de contenidos bien redactados, sino también una buena imagen visual general, organización y claridad. De esta manera, facilitaremos la navegación del usuario. Al margen del navegante explícito que nos busca y encuentra, hay que entender la naturaleza predatoria del usuario, que llega a la pantalla como un cazador, entra en una web, decide si hay algo que le interesa y se va. En su conjunto, el texto completo debe permitir una lectura ágil, por lo que es recomendable utilizar fondos claros y texto oscuro. Los fondos complejos distraen la mirada del texto, por lo que el clásico fondo blanco con texto en negro sigue siendo la mejor opción. Hay que saber jugar con las familias y tamaños de las letras. Es preferible utilizar familias de palo seco, sin serifa o rabito, como la Arial o la Verdana, ya que resultan visualmente más limpias en pantalla y por tanto facilitan la lectura. En cuanto al tamaño de los caracteres, es aconsejable utilizar entre 10 y 14 puntos para evitar la fatiga en la lectura. Teniendo en cuenta que los estudios realizados sobre los usuarios de Internet muestran que la lectura en pantalla es un 25% más lenta que el papel, los textos no deben ser muy extensos, unas 25 líneas máximo en total. Se recomienda no escribir más del 50% de lo habitual en papel, pues es mejor utilizar los hipervínculos si el lector quiere profundizar en algún asunto en concreto. Según varios expertos, una información no puede ocupar más espacio que el recogido en una pantalla de ordenador, para que el usuario no recurra a los cursores, es decir, se debe evitar el abuso del scroll. Eso sí, para facilitarle la lectura, tenemos que fragmentar el mensaje entendiendo cada fragmento como una unidad de información con sentido en sí misma. Uno de los principios es cada idea en un párrafo y en cada párrafo una idea. Es aconsejable que cada párrafo no supere las 100 palabras, por lo tanto, utilizar párrafos cortos y frases directas. Incluso los párrafos se pueden tratar como imágenes en la distribución de la pantalla. Conviene el uso de ladillos o entretítulos entre párrafos o textos largos. Estos deben ser cortos y anticipar el contenido que sigue. Todo texto debería incluir un titular informativo, expuesto en una oración simple. Es aconsejable dejar espacios en blanco entre los párrafos, mientras que el uso de los colores y otros elementos llamativos debe estar justificado. No se debe abusar de las tonalidades fuertes ni de presentaciones en flash. Eso sí, aderezar la información con infografías, imágenes, vídeos y sonidos. Estos recursos, sobre todo, que no sean ni absurdos ni injustificados, ni atraigan en exceso la atención de los lectores. En cambio, las listas funcionan bien en pantalla porque resumen la información. Estos listados deben tener entre 2 y 6 puntos. Un solo punto no es una lista, y si se pasa de 6 puede cargar la atención del lector. Si explicamos las etapas de un proceso, mejor emplear números, primer paso, segundo paso. En el listado, los enunciados deben ser paralelos, es decir, mantener una misma coherencia gramatical, y el enfoque debe ser positivo, pues un listado de prohibiciones o restricciones no resulta atractivo. Si hay que utilizar tablas, que éstas se hagan para comparar elementos o presentar resultados, pues son visualmente más impactantes que un texto corrido. En su interior, crear diferentes tamaños en los tipos. Debe escribirse con un lenguaje sencillo. Es mejor utilizar formas verbales activas y no abusar de las oraciones compuestas, textos breves, bien estructurados y organizados. Evitar las mayúsculas, pues ralentizan el reconocimiento de las letras
y la velocidad de lectura, así como el uso continuado de las cursivas. Los textos alineados a la izquierda, pues los centrados o los alineados a la derecha son más complicados de leer y extraños a la vista. Si se quiere, mantener solamente centrados las cabeceras o titulares, alineando a la izquierda el resto del mensaje. Si bien hemos dicho que el hipertexto es característico del lenguaje digital, pues con ellos guiamos al usuario hacia otras secciones de nuestra web, no se debe abusar de estos enlaces. Pero si vamos a proponer un número alto de enlaces externos, conviene agruparlos por categorías y una breve reseña de lo que encontrará en esa página el lector. Si utilizamos un enlace, este debe ir siempre a la página de interés concreta, no al home. Eso sí, cuando se usen los enlaces, hay que diferenciarlos del resto del texto marcándolos, comúnmente en color azul, y subrayándolos. Organizar el texto atendiendo al modelo periodístico de pirámide invertida. De este modo, el lector puede abandonar la lectura sin dejar de enterarse de lo más importante. También hemos de contribuir a captar la atención del lector destacando las palabras claves del texto. ¿Cómo? Fácil. Aumentando el cuerpo de la letra, modificando la tipografía, cambiando el color de la fuente y ubicando el texto en un lugar central. Nunca subrayar un texto, pues puede confundirse con un enlace y el usuario sentirse frustrado por no poder activar ese supuesto hipervínculo. Como ejemplo de fórmula adecuada, dividir la noticia en 5 partes: título, entradilla, cuerpo de la información, elementos complementarios enlazados, noticias relacionadas, enlaces a informes y participación del lector: votar la noticia, evaluarla, comentarla, imprimirla. Existen varias formas de organizar las ideas de un texto. Las principales son: estructura clásica, con presentación, nudo y desenlace; estructura inductiva, describir uno o varios casos que demuestran una teoría o una visión de las cosas; estructura deductiva, se parte de un enunciado fundamental para exponerlo en el desarrollo del texto. La información principal se ofrece en el primer párrafo, deshaciendo toda la tensión narrativa. De ahí que sea la más adecuada para Internet. Es recomendable que el lector tenga la posibilidad de interactuar por medio de encuestas, foros o similares, pues generan confianza en el usuario y a la vez permite a las empresas conocer la opinión de los lectores. Para ello, no solo hay que plantear el texto como un diálogo, en lugar de un monólogo, sino que también a la hora de escribir hay que preguntar al usuario, despertar su curiosidad e invitarle a que nos responda. Asimismo, hay que tener presente el factor internacional de la web, mostrando claramente al usuario el cambio de idioma deseado, en la misma home. Si el sitio se dirige a diferentes países con el mismo idioma, no olvide incluir las expresiones propias de cada variante lingüística del país. Se debe utilizar una correcta expresión gramatical. Para evitar fallos ortográficos y gramaticales, es conveniente que al menos 2 personas distintas revisen todos los textos de la web. Y finalmente, leer el texto en voz alta, que sigue la máxima de no escribas nada que no puedas pronunciar con dignidad. Como ya se ha comentado, toda información subida a la red tiene un posicionamiento natural en los buscadores, ya que los contenidos son indexados. Por tanto, hay que saber posicionar la web o el blog en los buscadores para dar mayor difusión de sus contenidos, para que nos conozca más gente y para garantizar más enlaces a nuestro sitio web. Algunos consejos para posicionar nuestra web o blog en los buscadores son: usar títulos descriptivos tanto para el título del sitio web como para todos los artículos. Utilizar palabras clave. Usar enlaces externos e internos con palabras clave. Mejor poner enlazar con y poner un título de artículo que enlazar aquí. Incluir en el artículo y dentro de él, sobre todo en el primer párrafo, las palabras claves. Jakob Nielsen, una de las personas más respetadas en el ámbito mundial sobre usabilidad en la web, expone que lo habitual es que un usuario no lea con detalle ni siquiera una mínima parte de los textos de una página web. En su lugar, y por economía de tiempo, el usuario se limita a ojear la página, es decir, realiza un rápido barrido visual de cada página buscando elementos que llamen su atención. A continuación, se presenta un experimento realizado por el mismo Jakob Nielsen, donde se demuestra cómo variando la redacción de un texto es posible mejorar su visibilidad.
Son 5 versiones distintas de una misma información, con también la misma estructura de navegación, pero cambiando la redacción y presentación de la información. En esta primera versión, se utiliza un estilo promocional a través de un lenguaje comercial. La mejora de la usabilidad es del 0%. La segunda versión corresponde a un texto sucinto, descartando casi la mitad de las palabras. La mejora de la usabilidad es del 58%. La tercera versión, con disposición escaneable mediante lista, solo varía la presentación del texto, pero mejora la usabilidad en un 47%. La cuarta versión utiliza un lenguaje objetivo, con estilo neutro en lugar de promoción. La mejora de la usabilidad es del 27%. La quinta y última corresponde a una versión combinada que utiliza las tres mejoras. Con ella, la mejora de la usabilidad es del 124%. Finalmente, actualice los contenidos de forma permanente. Mantenerse al día incrementa el valor del sitio web y aumenta los servicios añadidos a sus visitantes. Hay que escribir artículos con frecuencia, sobre todo los primeros meses si la web o el blog están recién creados. En Isopixel, un blog dedicado al diseño y a la comunicación visual en la web, se ofrecen estos 12 consejos para escribir estrictamente en un blog. Escribe sin faltas de ortografía. Incluye contenido de calidad. Es válido copiar y pegar anotaciones ajenas, pero no es la norma. Redacta los posts pensando que son para un medio online. Dale pausas al lector, espacios en blanco, separación por párrafos, listas. Crea un estilo propio. Sé regular. Una buena frecuencia es de una nota al día a 2 artículos semanales. Evita los posts largos. Enlaza los sitios claves de los que hablas en el post. Encuentra un nicho y explótalo. Evita discusiones banales. Evita ser un gurú en la globosfera. Los egos no están bien vistos. No escribas por popularidad y comentarios. Colabora y ayuda. Si comentan un blog, que el comentario sea certero y relacionado con el tema.